Venustiano Carranza y Álvaro Obregón fueron dos personalidades de primer orden para los últimos años de la segunda década de nuestro siglo en México. Álvaro Obregón, al mando de las fuerzas constitucionalistas, derrota al ejército de Pancho Villa en 1915. Esto permite a Venustiano Carranza iniciar la aplicación del proyecto estatal constitucionalista. En el mundo europeo, la Primera Guerra Mundial cobraba miles de víctimas y desolaba ciudades y campos de batalla. La Revolución Rusa se llevaba a cabo y un primer triunfo lograba sus primeras alegrías. En nuestro país se avanza en la elaboración de una Carta Magna y a principios de 1917 se proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero el país todavía está lejos de pacificarse. Emiliano Zapata y Pancho Villa se resisten a reconocer el gobierno encabezado por don Venustiano Carranza. El jaleo sigue golpeando al país. Mientras tanto, Europa seguía hablando por boca de los Horowitz, Big Bertha y los otros cañones que se hicieron famosos durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, cuando la guerra entraba en su último año, dos eventos definieron el resultado de la guerra. Por una parte, la Revolución Rusa retiró del frente a millones de hombres, ahora convertidos en soldados soviéticos. Por otro lado, los Estados Unidos declararon la guerra a los imperios centrales, en un momento decisivo y sobre todo muy oportuno para la maquinaria de guerra del país americano. En unos cuantos meses llegaron a Europa 4 millones de soldados yanquis, llevando consigo 10 veces la cantidad de tanques, aviones y equipo militar que existía en el continente en ese momento. En marzo de 1918, el general von Ludendorff lanzó una última ofensiva que llevó a sus ejércitos a solo 80 kilómetros de París. Sin embargo, todo resultó inútil para evitar el hundimiento de los sueños imperiales austrohúngaros. Los ejércitos aliados, que hasta entonces operaban independientemente, se unificaron bajo el mando del general Foch. Incluso el orgulloso Winston Churchill, entonces Lord del Almirantazgo británico, aceptó la nueva estrategia militar. Los dirigentes alemanes se manifestaron dispuestos a la rendición. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918 y las condiciones que fueron impuestas a los derrotados cambiarían para siempre la faz del antiguo continente y del mundo entero. Unos meses más tarde, vencedores y vencidos se reunían en la destrozada Francia. Los antes gloriosos jardines de Versalles tuvieron que abrir sus verjas a los militares y a los políticos, quienes redactaron un tratado que estipulaba las severísimas medidas que se tomarían contra el imperio derrotado. Los aliados obligaron a Alemania a reducir sustancialmente su ejército, a comprometerse a indemnizar a los estados afectados, especialmente Francia, y a devolver a esta las dos provincias en eterna disputa, Alsacia y Lorena. Además, se decretaba la desaparición del imperio austrohúngaro para crear dos naciones separadas y acabar de una vez por todas con los sueños de conquista de los guerreros prusianos. Los europeos se lanzaron a las calles a festejar la paz y a celebrar el fin de la guerra que habría de terminar con todas las guerras. Sin embargo, escondidos entre la multitud, resentidos y rumiando sus deseos de venganza, se agazapaban los mismos elementos que apenas 21 años más tarde habrían de desencadenar una nueva guerra mundial. Las cosechas, tan desamparadas como las familias huérfanas de padres y esposos, demostraban que la guerra había sido ganada por los consorcios militares y el capital financiero, pero perdida por todos los pueblos del continente. En la recién creada República Soviética Federativa de Rusia, mientras tanto, los esfuerzos de Lenin y sus seguidores por sacar adelante la revolución a pesar de los estragos de la guerra eran apoyados por una población más que dispuesta a echar el bulto. Las tropas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón
y las recién creadas Polonia y Checoslovaquia se volvieron contra la Unión Soviética. La invasión, finalmente, fue derrotada. Y mientras la Europa de la posguerra seguía siendo azotada por la guerra, la economía estadounidense seguía capitalizando las querellas de sus vetustos rivales y avanzaba, literalmente, sobre ruedas. Los Estados Unidos no solo habían multiplicado varias veces su Producto Nacional Bruto en una sola década, sino que se habían convertido en los amos y acreedores del mundo entero. Pero la verdad era que para 1920, el mundo estaba ya harto de conflictos y querellas. A pesar de la miseria y la destrucción, evidentes para cualquier observador, los ideales de paz y fraternidad que estuvieron a punto de volar por los aires entre 1914 y 1918 lograron sobrevivir. Apenas un año y medio después del fin de la Gran Guerra, la ocurrencia genial del barón de Coubertin volvió a tomar forma en los Juegos Olímpicos de Amberes. A pesar de que los militares se negaban aún a volver a los cuarteles, las Olimpiadas de Amberes lograron reunir nuevamente a las naciones del mundo y presentaron una asombrosa novedad. Por primera vez en la historia olímpica, las mujeres podrían demostrar su capacidad atlética en unos juegos que combinaron las pruebas clásicas y conocidas por todos con otras más novedosas, así como los deportes de exhibición. Pero sin duda lo más importante era que la bandera de los 5 aros volvía a ondear. En materia de modas y novedades en aquella Europa pacificada, el automóvil se vuelve un objeto más sujeto a los cambios y al estilo de vida. La elegancia y las nuevas líneas forman parte de las muestras internacionales para automovilistas. Aunque París seguía siendo la capital cultural del mundo occidental, rápidas transformaciones se vivían en materia artística. Los años 20 serían testigos del cambio que significó el paso del Art Nouveau al Art Déco. Mientras las levitas y las chisteras, las toilettes de soirée y los corsés daban sus últimos suspiros en toda Europa, la arquitectura, la escultura y la pintura cambiaban sus curvas y líneas lánguidas por estructuras geométricas, puntiagudas, líneas rectas y esferas exactas. Aquellas cariátides y angelitos desaparecieron para mostrar paredes lisas y ventanas rectangulares, sobrias y desnudas en decoración. La pintura empieza a experimentar con nuevas formas y da lugar al cubismo, que revolucionará los preceptos del arte contemporáneo. Pintores mexicanos, principalmente Diego Rivera, se encargarán de traer estas novedades a nuestro país. Pero veamos rápidamente lo que estaba sucediendo en México por aquellos últimos 2 años de la segunda década de nuestro siglo. El presidente Carranza mantenía sus intenciones de pacificar al país. Muchos grupos le mostraban un descontento abierto y no permitían la calma en la estructuración del nuevo Estado. En el norte y en el sur seguían los conflictos con villistas y zapatistas, y otros grupos como los sedillistas en San Luis Potosí, los felicistas en Puebla y Oaxaca, y los chavistas en Michoacán,
mantenían buena parte del campo mexicano en pie de guerra. Emiliano Zapata, en Morelos, se encontraba bastante debilitado para fines de 1918. Con fuerzas mal armadas y divididas, el movimiento sureño se ve constantemente asediado por el ejército constitucionalista de Pablo González. El coronel Jesús Guajardo, del ejército gonzalista, será el encargado de traicionar a Zapata y asesinarlo en Chinameca el 10 de abril de 1919. Guajardo sería ascendido a general y gratificado con 50,000 pesos. Abril de 1919 en la memoria quedarán del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan dolientes, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. La muerte de Zapata fue un breve triunfo de las fuerzas carrancistas. Por eso los hombres de todos los pueblos con él. Mermada la revolución sureña, tuvo que pactar al poco tiempo con el grupo en el poder. Sin embargo, la desconfianza siguió siendo la constante en aquellos que, como Genovevo de la O, no veían muy claramente los propósitos de Carranza. El grupo revolucionario en el poder se enfrentaba para entonces con otro problema: la sucesión presidencial. Entre los aspirantes se encontraban militares tan sobresalientes como Álvaro Obregón y Pablo González. Pero Carranza había llamado a los revolucionarios para que no tomaran posiciones prematuras en favor de ningún candidato. Pero su dominio político se iba debilitando al mismo tiempo que el de sus contrarios iba aumentando. A principios de enero de 1920, empezó a circular el rumor de que el candidato oficial sería Ignacio Bonillas, embajador mexicano en Estados Unidos y hombre de confianza de don Venustiano. El general Álvaro Obregón, por su parte, ya había lanzado su candidatura desde junio de 1919 a través del Partido Revolucionario Sonorense. Y sus partidarios crecían no solo dentro del grupo de revolucionarios, sino entre las multitudes desorganizadas. Aquí entra en escena el general Plutarco Elías Calles, quien junto con Adolfo de la Huerta, el gobernador de Sonora, se enfrenta decididamente a las medidas centralizantes de la administración carrancista y se rebela con el plan de Agua Prieta. Obregón, mientras tanto, se mantiene como candidato, pero entra en pugna abierta con Carranza. Las elecciones de 1920 no parecían seguir una dinámica de calma y sosiego. A mediados de abril, Obregón huye de la capital del país y desde Chilpancingo lanza un manifiesto en contra del intento de imponer a Bonillas como presidente por parte de Carranza. La rebelión cundió por todo el país. Plutarco Elías Calles, jefe del Ejército Libertador Constitucionalista, encabezaba a los rebeldes de Agua Prieta. Obregón, por su parte, se organizaba desde el sur. El gobierno de Carranza evacuó la capital el 7 de mayo de 1920 y salió rumbo a Veracruz.
Carranza murió a balazos, la cosa se puso mal. La comitiva fue hostilizada desde la villa de Guadalupe hasta Apizaco. Un antiguo felicista, Rodolfo Herrero, traidoramente condujo a Carranza hacia Tlaxcalantongo, y el 20 de mayo, una descarga cerrada de fusilería cayó sobre el jacal en donde dormía don Venustiano. De las palomas, batalla en el Capulí, 20 leguas a caballo, ay sí, ay no. 20 leguas a caballo, 21 en ferrocarril. El día del entierro de Carranza, el Congreso de la Unión fijó la fecha de las elecciones generales. Se eligió presidente provisional a don Adolfo de la Huerta, el primero de los presidentes sonorenses que habrían de permear la política mexicana de los siguientes 14 años. Adolfo de la Huerta se encargó en primer lugar de pacificar al país y enseguida intentó reunir las condiciones necesarias para llevar a cabo la transmisión de poderes con todas las de la ley. Francisco Villa, en el norte, entró en acuerdo con el presidente. Este le ofrecía toda clase de garantías y como condiciones para que Villa se reintegrara a la ciudadanía, le proponía aceptar una hacienda en Durango. El 28 de julio, en Sabinas, se llevó a cabo la firma del acta de rendición de Francisco Villa. Así se declaraba concluida la rebelión del más famoso revolucionario. Álvaro Obregón, por su parte, reanudó sus trabajos para la campaña electoral. Con un apoyo mayoritario, la Cámara de Diputados declaró oficialmente al general Álvaro Obregón Salido presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, con un total de 1.131.751 votos a favor. El caudillo triunfaba nuevamente. Sonora querida, tierra consentida. La Ciudad de México reanuda la marcha de su crecimiento. La recuperación económica es lenta, pero en algunos renglones se percibe una franca mejoría. Las modas se sacuden el tiempo de los años violentos y buscan nuevamente seguir los postulados europeos. Los gorritos proliferan, las pieles regresan a los hombros de las damas de alcurnia y muchas veces cubren las indiscretas blusas sin manga.
cortes empiezan a ser más y más atrevidos, al grado de incluir el pantalón para las mujeres. Pero la falda, los encajes y los escotes moderados siguen reinando. Ahora hay una particular predilección por los estampados y los trajes de gala con sombrero, pluma o cati. La moda masculina también sufre sus merecidas modificaciones. Pero es el arte de cubrirse el cuerpo lo que impera en la conversación de la alta sociedad. Aunque ya para entonces también el arte de descubrirse el cuerpo es tema no solo de conversación, sino de escándalo. Laboral de una sociedad tradicional y un tanto cuanto mojigata, empieza a sacudirse el polvo. Pero no hay que olvidar que en el país la miseria sigue siendo una constante. En el campo apenas se alcanzaba un nivel semejante al que se tenía en los años finales del Porfiriato. México, en el fondo, seguía siendo un país sumamente rico en materias primas, sujeto y a veces hasta encadenado a la inversión extranjera, que hacía que el país perdiera divisas y se deteriorara el valor de nuestra moneda. El trabajo en el campo distaba mucho de retribuir los esfuerzos de la gran masa campesina nacional. Pero esto se olvidaba en el teatro frívolo. Las coristas y los cómicos, las tiples y los charros, los dandies y las dancing girls ayudaban a incorporar aquellos años locos a la realidad mexicana. Costumbres extravagantes, situaciones insólitas y acciones nunca antes vistas eran el trampolín que permitía a los mexicanos clase medieros saltar a París, a Nueva York, a Berlín, a Londres, para satisfacer su curiosidad y su morbo. El país de la revolución, largamente ensimismado,
redescubre una vez más el exterior, se deslumbra por él y se esfuerza seriamente en imitarlo. Aunque también se inicia un intento por descubrir nuevamente lo nuestro, lo mexicano. Así, entrado en los años 20, los años locos, el país queda en manos de un grupo encabezado por el general Álvaro Obregón, que intentará con mano dura encarrilarlo sobre un modelo a la altura de su tiempo.